de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Puede sentarse. Quiero comenzar esta predicación en esta hora considerando, hermano, que a veces no sé, los hermanos del nombre, no sé qué revelación de la palabra recibieron. No sé qué doctrina de la verdad hablan. Pareciera que solamente comprenden que Jesús es Dios y nada más, porque Dios se manifestó en carne y que Dios es uno. Parece que hasta ahí nomás es todo lo que han logrado comprender. Porque cuando tienen que hablar del Espíritu Santo, me entristece ver a muchos hermanos del nombre no entender el plan de salvación de Dios, el cual incluye el derramamiento del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Pero yo no sé qué verdad recibieron estos unicitarios. No sé. La verdad que a veces me complican cuando los veo opinar o escribir cosas y sobre todo hablar contra del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Yo no sé qué otro Espíritu Santo existe en la Biblia. Yo quisiera saber si ellos tienen alguna revelación especial, de algún Espíritu Santo especial, algún otro Espíritu Santo aparte del derramamiento del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. No sé si existirá otra revelación referente al Espíritu Santo que yo no conozca o que los apóstoles no conocieron o del cual Jesús tampoco habló y de que la iglesia primitiva tampoco practicó. No sé si habrá otra Biblia. Estos unicitarios no sé si tendrán otra Biblia donde ellos se puedan apoyar para decir que el hablar en lengua no es el Espíritu Santo. Yo no sé qué están leyendo, pero cuando alguien está hablando en contra del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, significa entonces que no está leyendo en absoluto la Biblia. O está escuchando a otro, repitiendo lo que otro está diciendo, pero leyendo la Biblia no lo está. En primer lugar, porque este versículo que acabamos de leer, dice la palabra del Señor aquí, que todos los que creen en su nombre hablarán en nuevas lenguas. Eso no lo pueden cambiar. Todos los que creen, aquí dice que todos, y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre hablarán en nuevas lenguas. Y el apóstol Pablo dice, así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, ya voy a explicar eso, porque a veces también parece que no leen la Biblia. No son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Yo creo que a lo mejor en la segunda parte de este tema que pienso hablar, predicar en 2 oportunidades, voy a llegar a esta porción bíblica. Libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 18, el apóstol Pablo, mire lo que dice. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, Pablo ya no refuta de ninguna manera el hablar en lengua. En el Nuevo Testamento encontramos el primer derramamiento del Espíritu Santo. Y allí hay un testimonio pero maravilloso. ¿Y cuál fue el testimonio? Que se aparecieron lenguas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de aquellos 120 que estaban en el día de Pentecostés, esperando ser llenos del poder de lo alto. O sea, del Espíritu Santo, como el Señor lo había dicho en Hechos 1:8. Y la Biblia dice aquí que en ese día fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vuelvo a insistir, yo no sé qué Biblia están leyendo estos hermanos del nombre. Yo no sé
de dónde sacan que el hablar en lengua no es el Espíritu Santo. Se sentirán muy diferente a aquellos hombres sencillos, los cuales estuvieron en el día de Pentecostés y que tuvieron que esperar una promesa no solamente para ellos, sino que para todos nosotros, porque la promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para todos. No sé si se sentirán muy especiales, que ellos van a llegar a la iglesia y de forma automática ya tienen el Espíritu Santo. O pensarán que se sienten muy especiales, que al ser bautizados en el nombre de Jesús ya tienen el Espíritu Santo. Ni siquiera se van a tener que esforzar para decirle, Señor, lléname con tu Espíritu. Yo no sé si se sienten muy especiales, pero lo que yo sé por la palabra de Dios aquí, que aquel que necesite recibir el Espíritu Santo de Dios va a tener que hacer un ejercicio. Y el primer ejercicio es que va a tener que clamar a Dios, va a tener que rogar a Dios, porque la Biblia dice que el que pide, recibe. Ya también vamos a llegar allí. Bueno, la palabra del Señor cuando dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, en Hechos capítulo 2 del 1 al 4, precisamente esta porción bíblica destruye esta mala interpretación que las lenguas son por señal, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. La destruye, o sea, ya Pablo indica que lo que dijo Pablo es algo muy diferente. ¿Por qué digo esto? Porque si las lenguas son por señal no a los creyentes, sino son para los incrédulos, significa entonces que todos los que estaban allí, esos 120, eran todos ateos e incrédulos. No sé si me entiende. Lo cual entonces, eso ya nos está diciendo que apoyarse en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, es un grave error. Algo distinto nos quiere decir el apóstol Pablo en esa escritura. Porque el Señor derramó de su Espíritu Santo, hablando en lengua por señal, sobre aquellos 120, que no eran incrédulos, sino que eran más que creyentes. Habían estado con el Señor, sabían quién era el Señor. Y bueno, y no solo en el día de Pentecostés hablaron en lengua, sino que hubieron muchos creyentes que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cada vez que la Escritura menciona que el Espíritu Santo vino sobre alguna persona, o cayó el Espíritu Santo sobre alguien, siempre dice, y comenzaron a hablar en lengua. Siempre dice, y comenzaron a hablar en lengua. En 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 8, es verdad, el apóstol Pablo dice, cesarán las lenguas. Pero no nos olvidemos que Pablo ya en esta escritura está ya hablando de los dones del Espíritu. Pero volviendo a esta porción bíblica de Pablo, que también muchos se quieren tomar que las lenguas se acabarán y cesarán las lenguas. Bueno, este versículo también es muy mal interpretado y usado para decir que al final las lenguas se terminaron al finalizar el Nuevo Testamento. Eso ya es falso, porque el Señor dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el Señor nunca dijo, yo derramaré mi Espíritu Santo solo hasta el Antiguo Testamento. O solo hasta cuando se cierre el Nuevo Testamento. Eso no hay respaldo bíblico para eso, no lo hay, no se puede decir eso. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, este es un texto bíblico que habla del futuro y dice cesarán. Está hablando de un tiempo futuro y el apóstol Pablo aquí en esta escritura no solo se refiere que van a cesar las lenguas en el tiempo futuro. Viene un tiempo, claro, es verdad. Viene un tiempo que usted y yo no vamos a necesitar hablar en nuevas lenguas. Claro, pero también dice la escritura que cuando venga ese día también cesará la profecía y que también cesará la ciencia. Y resulta que muchos de estos unicistas también creen en la profecía. Entonces, si no creen en la lengua, no van a tener que creer tampoco en las profecías. Saquen a sus profetas que tienen metido adentro, pues. Porque es bíblico. Ellos dicen que cesarán la lengua
tomándola por lo que dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice que también cesará la ciencia y también cesarán las profecías. O sea, no tienen que creer en esos profetas mentirosos que tienen allí metidos adentro. Pero este versículo 10, el apóstol Pablo escribe: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Porque cuando venga lo perfecto, sin duda no tendremos necesidad de ciencia, no tendremos necesidad de profecía, no tendremos necesidad de lengua. Pero mientras tanto la iglesia está sobre esta tierra, necesita, el apóstol Pablo aquí lo dice, necesita de la presencia del poder absoluto del Espíritu Santo de Dios. Si él lo explica muy bien. En 1 Corintios capítulo 12 dice que de acuerdo a todos los dones que operan dentro de la iglesia, cada uno de ellos opera gracia al poder del Espíritu Santo de Dios. Las Sagradas Escrituras en ninguna parte indican que las lenguas terminaron en el primer siglo. Hay algunos que piensan que Pablo está eliminando el hablar en lengua. Lo he escuchado muchas veces. Y se toman malamente de lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14. Pero cuando Pablo está haciendo eso, Pablo no está refutando el hablar en lengua de ninguna manera. Porque Pablo luego más abajo dice: pero yo hablo en lengua más que todos vosotros. Lo que Pablo está allí haciendo es simplemente poniendo orden. Porque claro, los hermanos allá, el Espíritu Santo cayó de tal manera, en aquellos días Dios se movía de tal manera que se produjo un desorden en la iglesia de Corinto. Allí Él ordena un poco ese desorden. Es lo mismo que si nosotros estuviéramos predicando la palabra de Dios aquí y hubiera muchos hermanos hablando en lengua, y eso no puede ser. En el momento de la palabra toma la autoridad. Y el hombre tiene que tener dominio propio, tiene que ordenarse para que pueda, hermano, prevalecer la palabra de Dios. El apóstol Pablo quiso allí poner un poco de orden. Aún el apóstol Pablo agrega y dice: así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Por eso que yo pregunto y digo: ¿y estos hermanos del nombre, qué es lo que están leyendo? ¿Qué plan de salvación conocen? ¿Pensarán que así, solamente con haberse bautizado en el nombre de Jesús, pensarán que se van a ir derechito al cielo? Si necesitan ser sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una evidencia. La Escritura dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es importante, porque si no tenemos el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, no hay salvación. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y aquí en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 39, el apóstol Pablo está animando a la iglesia a que ejerciten los dones espirituales, incluyendo el hablar en lengua. Dice: no les impidáis hablar en lengua, no les impidan hablar en lengua. O sea, lo cual indica que Pablo está aprobando el hablar en lengua. Y no podía ser de otra manera. Si él había sido sellado con el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas, por algo él dijo: yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero él sabía también tener, como dice la Escritura, espíritu de dominio para poder predicar la palabra de Dios. No iba a estar todo el momento hablando en lengua. Necesitaba también predicar y hablar de la palabra de Dios. Entonces, hay que ejercitar. El apóstol Pablo exige que se ejerciten los dones espirituales y sobre todo el hablar en lengua, acerca de cómo estos dones deben ser usados dentro de la iglesia. Y el apóstol dice: bueno, hermano, dice, ¿qué hay, hermanos, cuando vosotros os reunís? A ver, ¿qué es lo que tienen ustedes cuando se juntan? ¿Tienen salmo? ¿Tienen doctrina? Y luego dice: ¿tienen lengua? Hermanos del nombre, le preguntaría yo. Hermanos, ¿y usted cuando se reúnen, qué es lo que tienen? Como dice el apóstol aquí,
¿Tienen salmo? Yo creo que sí, porque cantan. ¿Tienen doctrina? Me parece que muy poca. ¿Tienen lengua? Me parece que no, porque están negando el Espíritu Santo, el derramamiento, hablando nuevas lenguas. Parece que estos unicitarios no entienden la verdad completa de Dios. Están todavía truchos en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios, totalmente equivocados. El apóstol Pablo pregunta aquí, ¿qué hay cuando vosotros reunís entonces? Si el hablar en lengua es la evidencia del Espíritu Santo, o sea, quien no habla en lengua no puede dar testimonio que tiene el Espíritu Santo. Nadie puede decir, a ver, yo recibí el Espíritu Santo, pero muéstrelo, pues, muéstrelo. Si en aquel día, desde el principio, Dios derramó de su Espíritu Santo y había evidencia que ellos eran llenos. ¿Cómo supieron en casa de Cornelio? ¿Cómo supieron los que acompañaron a Pedro y Pedro que allí había caído el Espíritu Santo? Dice, ¿qué impide que estos sean bautizados como nosotros? Porque vemos que le oímos, que han sido llenos del Espíritu Santo como nosotros, que hablan como nosotros, que hablan en lengua como nosotros, han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Y cuando dice igual que nosotros, ¿a qué se refiere? Que hablaban en lengua igual que ellos. Por eso digo, ¿qué doctrina es esta, o doctrina de unicidad, donde se niega el Espíritu Santo hablando en otra lengua? Bueno, el apóstol Pablo nunca se opuso al hablar en lengua. Al contrario, él dice que hablaba en lengua más que todos ellos. Su punto era, hermano, que si alguno hablaba en lengua públicamente en la iglesia, era necesario que allí, como estaban los dones del Espíritu, era necesario que hablara un intérprete. Pero cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando de la señal del Espíritu Santo, está hablando del don de lengua. Y tendrán que entender nuestros hermanos unicitarios, si estudian la palabra de Dios, mis hermanos unicitarios, si no son ignorantes de la doctrina, tendrán que entender que hay una gran diferencia entre los dones del Espíritu y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una cosa, es lo que permite que existan los dones espirituales. Por eso que se llaman dones del Espíritu o dones espirituales, porque primero hay que recibir el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas para luego recibir los dones del Espíritu a los cuales el apóstol se refiere. Nadie puede decir, yo tengo un don espiritual, pero jamás he hablado nuevas lenguas. Esa es mentira del diablo. Nunca ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Nunca lo ha recibido. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, y otras cosas son los dones espirituales. Y así como hay una lengua para que es la evidencia bíblica de recibir el Espíritu Santo, también está el don de lengua. El sello del Espíritu Santo no se interpreta, no se interpreta. Y Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios 14:1. Dice que cuando nosotros, llenos del Espíritu Santo, hablamos en lengua, dice que hablamos directamente con Dios. Y uno se edifica solitariamente. El hermano allá no entiende nada, no sabe nada, porque no es para él. Es una edificación personal. En cambio, el don del Espíritu Santo, Dios lo usa dentro de la iglesia porque es distinto, se necesita interpretación, porque eso es para edificación de la iglesia. Pareciera que estas cosas, nuestros hermanos unicitarios, muchos hermanos a través del mundo, entienden muy poco de la doctrina verdadera, la doctrina que enseñaron los apóstoles, la doctrina que enseñó la iglesia primitiva. Si Pablo dijo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a otro. O sea, él está hablando del dominio propio, pero no está hablando en contra de la lengua. Él está diciendo, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para poder enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pero Pablo no está negando aquí la importancia de hablar en lengua, ya lo dije. Él dijo en el versículo más abajo, dice, pero doy gracias a Dios que yo hablo en lengua más que todos vosotros. Con eso, hermano, con eso que dice ya ahí el apóstol, está, hermano, dando importancia al derramamiento del Espíritu Santo.
¿Por qué Dios escoge a hablar en lenguas como evidencia de recibir el Espíritu Santo? Sin duda que la gente se pregunta, y muchos creyentes también se preguntan, ¿pero qué necesidad tenía Dios de hacernos hablar en lengua? Bueno, en primer lugar, lo que yo les puedo decir, Dios es soberano. En primer lugar, Dios es el soberano. Y Dios no tiene que darle explicaciones a nadie. Este es plan de Dios, en primer lugar. Es el plan de Dios. Es como si nosotros le refutáramos al Señor por qué Él tiene que usar la sangre para expiar los pecados. Él lo decidió así y así será nomás. Esas son decisiones que el Señor tuvo. Pero hay una explicación más profunda que hoy día la voy a obviar porque voy en otra dirección. Pero el Señor da la lengua como la señal inicial en un creyente para que se sepa que este creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Es una señal que Dios la dejó establecida. En Hechos 2 del 1 al 4, en Hechos capítulo 10, versículo 46, y también lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo 6. O sea, tenemos ya 3 testigos hasta aquí. Más que suficiente, hermanos, para probar la razón por qué la iglesia tiene que hablar en lengua, al ser sellado con el Espíritu Santo y tener una comunicación más directa con el Señor. Como un don espiritual, como ya lo dije, para la edificación de la iglesia. Y esta es interpretada, como lo dice 1 Corintios 12:10, como una señal para los incrédulos. Señal para los incrédulos. En forma primaria, permítame decirlo, hermano, aquí una señal dice para los incrédulos, para que cuando ellos vean, porque cuando uno sienta la presencia del Señor, no necesita, yo creo, ninguna cosa para probar que Dios está en él. Pero el que viene entrando, que no entiende nada, ese necesita ver. Y para ese es necesario que vea cómo Dios derrama de su Espíritu Santo. De otra manera, los que acompañaron a Pedro no habrían podido estar seguros de cómo Dios también había derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Dijo, ¿qué impide para que estos sean bautizados en las aguas? Porque han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Porque los oían, dice, hablar en lengua, pues, hermano. Entonces, ahí tenemos el motivo del por qué. Era una señal para que viendo esos incrédulos crean. Es una marca de identificación del cristiano. Ya lo hemos dicho, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, dice que hay una marca sobre ello. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Jesús, aquí comenzamos nuestra predicación hoy día con lo que dijo Jesús, que en su nombre echarían fuera demonios. Vi un comentario por ahí incluso de gente del nombre que dice, no, si todo eso, ya todos esos milagros ya quedaron en el pasado, hablar en lengua y milagros, sanidad de todo en el pasado. Aquí dice, no, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Y también la palabra nos dice que al tener el Santo Espíritu de Dios nos da protección divina. Ponemos sobre los enfermos nuestras manos y los enfermos también sanarán. Eso lo dijo el Señor, lo dijo el Señor. Y el apóstol Pablo le escribe una oportunidad a Timoteo en su segunda carta y le dice, conoce el Señor a los que son suyos, teniendo este sello. Un sello siempre es una marca, es una evidencia, es como un timbre sobre un documento. Y si ese documento no tiene ese timbre visible. Eso es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo no es algo invisible. Alguien no puede decir que tiene el Espíritu Santo y no tiene el sello. Yo necesito ver ese sello. Cuando un predicador, un pastor me dice, no, que yo tengo el Espíritu Santo, bueno, yo quiero ver ese sello. En algún minuto de la reunión quiero ver ese sello. Tiene que ser algo visible. Si el sello es algo visible, no es invisible. No puede alguien decir, yo recibí el Espíritu Santo cuando creí. No, eso sería muy simple. Eso es caer en una ignorancia absoluta. Negar que decir que yo recibí el Espíritu Santo cuando creí significa entonces que todos los creyentes que hay afuera
que ni siquiera asisten a las iglesias, ni le sirven a Dios, pero como son creyentes, están todos llenos del Espíritu Santo. Eso es un absurdo, eso es un absurdo. Se necesita buscarlo, se necesita llorar, se necesita clamar. Si alguien pregunta cómo debo recibirlo, bueno, lo dice muy claro. Allí en Lucas 11 el Señor dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, dice, el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cómo se puede recibir? Pidiéndolo. Pero no piense alguien que lo va a recibir sin pedirlo. No, si no hay ningún regalón en este mundo, ni que sea tan querido por Dios para que no haga ningún esfuerzo y ya tenga el Espíritu Santo. Vas a tener que esforzarte, varón. Vas a tener que quebrantar tu corazón. Vas a tener que venir al altar de Dios. Vas a tener que humillarte. Si quieres entrar al reino de los cielos, vas a tener que humillarte. Vas a tener que aceptar. Vas a tener que nacer de agua y de espíritu. No te quedes solamente con la mitad del plan de salvación, con solamente el bautismo de agua. Necesitas también el bautismo del Espíritu Santo. Y este bautismo del Espíritu Santo tiene un sello, una marca visible. Y es hablar en otras lenguas. No se puede separar las escrituras del bautismo del Espíritu Santo con hablar en lengua. Es necesario hablar en lengua. No se puede separar el ser lleno del Espíritu Santo y separar la lengua. Nadie puede hacer esa separación. No se pueden separar. Porque el sello del Espíritu Santo y la lengua son lo mismo. Son inseparables. O sea, cuando alguien dice recibir el Espíritu Santo es porque habla lengua. Si no habla lengua, lo que recibió es cualquier cosa menos el Espíritu Santo. Eso es bíblico. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Alguien se preguntará, ¿y todos los que tienen el Espíritu Santo hablan en lengua? Eso es, pues. Claro que sí, pues. Si esa es la señal, ese es el sello visible. La Escritura dice, vamos a leer lo que sucedió aquí. Los de la circuncisión que creyeron, dice, que venían con Pedro a casa de Cornelio, estaban asombrados. Venían algunos acompañando a Pedro que eran de la circuncisión. O sea, todavía estaban apegados a las costumbres judías, al otro plan. Y aquí dice que esto de la circuncisión que creyeron estaban asombrados. Y todos los que vinieron con Pedro, porque también en los gentiles vieron que se derramó el don del Espíritu Santo. Y luego dice, porque ellos los oyeron hablar en lengua. Eso es. La palabra del Señor aquí dice claramente. Entonces, ¿cómo respondemos? Todos los que tienen el Espíritu Santo hablan en lengua. Bueno, aquí dicen que los oyeron hablar en nuevas lenguas. Esto sucedió aquí, sucedió en Samaria, sucedió en Éfeso y en muchos otros lugares donde la palabra del Señor fue predicada por los apóstoles. La palabra nos dice en Hechos 11 que cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como en nosotros en el principio, dice Pedro, como en nosotros en el principio. ¿Y qué había sucedido en el principio? Hablaron ellos en lengua. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otra lengua. O sea, que si yo no hablo en lengua, la pregunta sería, si yo no hablo en lengua, ¿significa eso que no he nacido de nuevo? ¿Significa eso que no soy salvo? La palabra del Señor lo dice. No lo voy a decir yo. Cuando alguien pregunta, y muchos me han preguntado lo mismo, y yo a veces soy muy clarito en eso, pero hoy día quiero que la palabra de Dios responda. Si alguien me pregunta, o si alguien le pregunta a usted, bueno, si no hablo en lengua, ¿significa eso que no tengo el Espíritu Santo y que no soy salvo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Acá Jesús lo vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu
no puede entrar al reino de Dios. O sea, encontramos al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 8 y 9, respondiendo a esta pregunta. Si no hablo en lengua y si no recibo el Espíritu Santo, ¿significa que no soy salvo? La Biblia aquí dice que no. El apóstol Pablo dice que no. Y el Señor Jesucristo dice que no. Entonces, se supone que todo el mundo tiene que recibir este regalo de Dios, porque además es un regalo de Dios. Por eso que en Hechos 2:39 dice, y recibiréis el don. No el don espiritual, el don, el regalo. El regalo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Todo el mundo tiene que recibir el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas? Sí, porque es un regalo de Dios. La palabra del Señor dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Y luego dice, para todos. Una vez más vuelvo a decir, ¿qué pensarán estos hermanos unicistas que tienen la verdad a media, que son tan especiales que ellos no tienen necesidad de recibir esta promesa? Si aquí dice para todos, o ellos se sienten exentos de la expresión todos. El Señor no dice para unos pocos, nos dice para todos menos los unicistas. No, aquí la palabra del Señor dice que para todos, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Y para cuántos? ¿Para cuántos? El Señor nuestro Dios llamare. O sea que si usted, hermano unicista, está negando el derramamiento del Espíritu Santo, significa que nunca el Señor lo ha llamado entonces. Conoce que la unicidad porque alguien le dijo que Jesús era Dios nomás. Porque aquí dice que esta promesa es para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y si Dios le ha llamado a usted, usted necesita recibir esta promesa del cielo. Esta promesa del cielo. Aquí muchos se toman del apóstol Pablo para refutar el hablar en lengua. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí, quisiera que todos hablaseis en lengua. Lo dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5. Quisiera, dice el apóstol Pablo, que todos hablases en lengua. Y eso concuerda con lo que dijo Jesús, por eso Pablo lo repite, porque el texto dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán en otras lenguas. En mi nombre hablarán en otras lenguas, dice la palabra, o nuevas lenguas, dice aquí la palabra del Señor. Entonces ya podemos estar, hermano, en condiciones de poder decir que es un grave error publicar, enseñar contra el hablar en lengua. Es un grave error. Si algún unicista está enseñando esto, es porque no entiende nada de la verdad. Es porque no conoce nada del plan de salvación. Está en medio de un grupo unicitario, pero el cual solamente comprende que Jesucristo es Dios. Pero eso no es toda la doctrina. El plan de salvación incluye más cosas. Hay un fundamento de un plan de salvación específico, arrepentimiento, bautismo en agua y sello del Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Si ese es el mandamiento que el Señor dejó en la Escritura. Amén. Si su iglesia, hermano, si usted está en una iglesia y en su iglesia están en contra del Espíritu Santo hablar en otras lenguas, le pido en esta hora que huya de allí. Vaya de allí, busque una iglesia donde a usted le pidan que tiene que recibir el Espíritu Santo con la única evidencia de hablar en lengua. Porque si llega a esa iglesia, significa que está en el lugar correcto. Pero si le están negando esto, le están negando a usted la entrada al reino de los cielos. Y usted necesita salvar su alma. Si está en una iglesia donde le están negando esta verdad, huya de allí, váyase de allí. Busque una iglesia donde un varón le predique la preciosa verdad completa. Amén, Señor.
Si no hablo en lengua, tengo que pedirlo para hacerlo. Tengo que pedirlo. Esa es la respuesta, tengo que pedirlo. Si no hablo en lengua, tengo que pedirlo. Tengo que pedirlo. La Escritura dice en Hechos 8, qué hermoso es cuando la Escritura responde, ¿no? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, escuche, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera? ¿Cuál iba a ser el sello visible? Hablando nuevas lenguas, pues. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en las aguas. Hay muchos que están igual que estos de Samaria. Se están quedando con el mensaje solamente del bautismo. Pero aquí dice ahora que aún todavía no habían recibido el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, tenían la mitad de la doctrina. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero dice la Escritura aquí que ahora le imponían las manos. Esto es lo que no les gusta mucho, porque son tan soberbios que no les gusta que le tomen su cabeza. Y tomarle la cabeza a alguien significa una actitud de superioridad. Y cuando alguien acepta que le pongan una mano encima, indica también un acto de humillación. Y Dios quiere tener hombres dentro de la iglesia humildes, sencillos, obedientes, que esta carne se humille, que acepte la imposición de mano, porque esto es bíblico. Dice, porque no había descendido sobre ellos, y entonces les imponían las manos. La palabra del Señor, la Biblia, nunca enseña el bautismo del Espíritu Santo separado del hablar en lengua. Nunca la enseña, nunca. Hablar en lengua, como lo dije, es la evidencia visible, verificable, que una persona ha recibido el Espíritu Santo. Hablar en lengua lo ordena y lo produce el Señor. Quiero aclarar esto. Estoy consciente que hay algunos falsos ministros, engañadores, que queriendo hacer populares, se acercan a la gente y le hacen repetir palabras. Yo conozco a dos, he tenido la oportunidad de conocer a dos, pero sé que hay muchos que lo que quieren ellos es tener fama para decir, mire cómo Dios me usa cuando yo predico, cuando yo pongo las manos, mire cómo el Señor sella. Pero lo que están haciendo que la gente repita palabra, repetición de palabras. Pero llamo a mis hermanos unicistas en esta hora, no estemos igual que los trinitarios, pues, mirando solamente el punto negativo. Reconocemos que hay esos males, pero esos males de ninguna manera descalifican la verdad de Dios, que el Espíritu Santo es hablar en lengua. Que existen algunos falsos predicadores que cometan estos errores, claro que los hay, pero eso no descalifica una verdad. El Espíritu Santo se derrama sobre un corazón con una evidencia bíblica de hablar en otras lenguas. Y cuando el Espíritu Santo cae, no es algo separado de hablar en lengua, porque ambos son la misma cosa y ambos lo produce Dios. Dios es el que lo produce. No es el hombre, porque si fuera el hombre, hermano, ahí sería muy diferente. Pero el hablar en lengua lo produce Dios. Estoy entregando esta enseñanza públicamente porque hay un gran porcentaje de líderes hoy en día que están negando la doctrina del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué están leyendo? ¿Qué es lo que están leyendo? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde aprendieron eso? ¿Por qué resistirse a lo que está escrito en la palabra de Dios? Si dicen ellos mismos que pertenecen a la iglesia primitiva, se hacen llamar pentecostales y apostólicos, pero resulta que no son ni pentecostales ni apostólicos,
Porque si fueran pentecostales, hermanos, de verdad, bueno, vivirían lo que sucedió el día de Pentecostés, pues. Y si fueran apostólicos, bueno, tendrían lo mismo que tuvieron los apóstoles. Y ninguno de los apóstoles dijo, yo cuando creí recibí el Espíritu Santo. Todos ellos allí en Pentecostés, la Escritura dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaban en lengua, según el Espíritu les daba que hablase. Y cuando el apóstol Pablo fue incorporado al apostolado, también fue un varón que llegó a su casa y he venido aquí para que tú recibas la vista, pero no solo para que recibas la vista, sino que también para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo da testimonio en 1 Corintios 11 de la importancia de hablar en otras lenguas. Porque él había sido lleno del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. De tal manera, hermano unicista, ¿qué está leyendo usted? ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿De dónde, qué argumento tiene para refutar estas enseñanzas que son del fundamento apostólico? Entonces, si alguien niega el derramamiento del Espíritu Santo, que lo vivió la iglesia primitiva, ya no se puede llamar que pertenece a la iglesia primitiva, no sé a qué iglesia pertenecerá. Cuando hay algún líder, cuando hay alguna iglesia que niega el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas y dice nosotros tenemos el fundamento apostólico, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, nosotros somos la iglesia primitiva, significa que no está ni en el fundamento apostólico, ni tampoco está en la iglesia primitiva, no es parte de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo hablando nuevas lenguas. Estas son verdades que se necesitan decir. Yo sé que a muchos les molesta estas verdades, pero alguien tendrá que decirla alguna vez. Ya alguien tendrá que decirla. Hermano, tenemos que defender la palabra de Dios y tenemos que ir a la palabra del Señor. Si la iglesia nació el día de Pentecostés con Espíritu Santo, la iglesia primitiva habló en nuevas lenguas. Y si ellos lo hicieron conforme a lo que Jesús dijo, que todos los que creyesen en su nombre hablarían en nuevas lenguas. Pero ¿dónde está ese mensaje hoy en día? ¿Dónde está el mensaje en los púlpitos? ¿Dónde? Ya no se escucha en los púlpitos hablar del derramamiento del Espíritu Santo, ni decirle a las almas, hermano, usted que ha venido a la iglesia, llénese de la presencia del Señor. Usted no solo necesita bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, usted también necesita recibir el Espíritu Santo de Dios, porque esa es una señal para que cuando Cristo venga se lo lleve. Esa es la semilla que entrará en su vida para que si usted sea que esté muerto o vivo, su cuerpo sea transformado cuando suene la trompeta. Pero estos mensajes no se escuchan en los púlpitos. Hermano, me da la impresión, como hoy día existe tanto estas cosas, que tenemos hermanos que están siendo programados. Llegan a la iglesia, hermano, y donde escuchan y leen tantas cosas de distintos enseñadores y no miran la palabra de Dios, han sido programados para obedecer a las enseñanzas que vienen del infierno. Y las enseñanzas que vienen del infierno negarán no solo que Jesucristo es Dios, porque acuérdense que los demonios también saben que Dios es uno. Así hay muchos unicistas, saben que Dios es uno, pero están negando el derramamiento del Espíritu Santo. Si los demonios también creen y tiemblan. Y nunca, el problema es que nunca se arrepienten. Estamos en la misma manera con muchos unicistas. Hermanos, Dios nos libre, hermanos, a estos que están siendo programados con distintos tipos de informaciones para contaminarlo, desviarlo de la verdad. Jesús ordenó a sus discípulos y le dijo, recibir el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra próxima predicación será el tema, las lenguas son